12:29. ¿Cómo pasa la hora en este 24/7 Express? Muy charlada la cosa. Hoy sí, estamos con café para acá, para allá, tecito. Yo agarro una taza, agarro otra y sigo charlando. Es así, la mañana de 24/7, el mediodía en realidad. Recibimos en este mediodía justamente a la doctora Soledad de Franco con la columna En la piel del psicópata. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Katy. Un placer, como siempre, recibirte y más en vivo. Sí, tiene otro gustito. Tiene otro vivo, condimento. Sin duda. Sí, es mágico. Además, acá hay muy buena vibra, muy buena onda y se pasa bien. Tuvimos una previa de café, masitas, de todo. Qué lindo, me encanta. Ya los veo, muy sí, relajado. todos muy charlatanes por ¿Sí? ahí. Bueno, hablábamos fuera de micrófono, Soledad. Estuviste trabajando en un vivo a través de tus redes sociales, a través de este caso tan resonado, ni que hablar, y que nos tuvo todos impactados, como fue el caso de Valentina Cancela. Exacto. En el vivo que hiciste a través de redes sociales fue junto a una psicóloga. A una psicóloga, sí, María José Morlán. Uh-huh. Y bueno, lo interesante del vivo, que lo pueden ver en la página de Psicopatía en Uruguay, en el Instagram, fue que si bien hablamos del tema, hicimos un resumen, porque había personas incluso que no eran de Uruguay, iban surgiendo de parte de la audiencia muchas preguntas, muchas dudas. Claro. ¿Verdad? Y que son preguntas que en realidad nos hacemos todos, sí, comunes, diariamente, y que claro, en la misma charla, por seguir el hilo y demás, a veces las preguntas se van pasando en ese vivo, en esa dinámica, digamos, claro, que ofrece la red. Exacto. Y bueno, y la idea un poquito hoy es indagar sobre eso. Un poquito responder sobre esas preguntas, porque bueno, los invito para que vean el contexto de toda la entrevista. Duró como 1 hora y media más o menos, el Instagram Live. Desarrollamos el caso y algunas personas, por ejemplo, una de las preguntas que se reiteró más era por qué yo afirmaba, ¿verdad?, que el homicida, el confeso homicida de Valentina tenía una serie o reunía una serie de rasgos psicopáticos. Y bueno, la respuesta me gustaría darla, y es por lo siguiente. Cuando uno analiza el caso, obviamente que por las redes, yo no he tenido acceso al expediente, pero sí por ejemplo, fotos de chats que una amiga de Valentina mantuvo con este muchacho, ¿verdad?, que son impactantes. Uno ahí puede advertir varias cosas, ¿no? Estamos hablando de un chico que confesó posteriormente haber dado muerte a la jovencita con la que poco tiempo atrás, creo que unos 9 meses antes, había iniciado una relación romántica, ¿no? Y uno se pone a pensar, y quitarle la vida a otra persona es quitarle el bien máximo. Totalmente. Que todos tenemos. Entonces, no es coherente que si tú quitaste la vida a otra persona con la que tuviste una relación, yo me niego a llamarla afectiva porque esta gente no quiere a nadie, pero sí con una relación quizá romántica, ¿no? Si se trata de una persona común, esa persona va a demostrar, ¿sí?, esbozos de ansiedad, de angustia, claro, ¿sí? Y a mí me impactó mucho. Yo quedé realmente como choqueada cuando empiezo a ver los chats que se empezaron a circular, cuando la amiga de Valentina le preguntaba, le decía... La intuición de la amiga ahí, ¿no? De darse... Bueno, sabía un poquito más la interna seguramente. Claro, la amiga estaba en conocimiento evidentemente de que era una relación patológica, que era una relación con tintes violentos muy importantes, al punto de que tenían 3 denuncias cursadas en la seccional. Y lo paradójico de esto, pero esto me gustaría tratarlo en el segundo punto, es cómo falló el sistema. Sí. Y cuál es mi teoría de por qué falló también. Bien. Pero eso es a título personal. Entonces quería comentarles eso, o sea, qué persona normal del 97%, ¿sí?, mata a alguien con quien tuvo un vínculo
se va a la casa, duerme una siesta, ¿sí? Y después de dormir la siesta, ahí, según tengo entendido, porque por los dichos de la mamá de Valentina, ¿verdad? No por acceder a la causa, este chico, además, antes de la siesta, volvió a su casa y levantó una pala y volvió al lugar donde el cuerpo había quedado. O sea, para ocultar, ¿sí?, su accionar. Cuando la amiga le empieza a preguntar, bueno, ¿sabés de fulanita? Él dice, no, estoy acá en mi casa, ¿sí? Y después, en un momento, ella le insiste, y él le dice, no, estoy en mi casa con mi padre. Y para mí eso es lo más aberrante de todo. Se saca una selfie, ¿sí?, haciendo un gesto como, todo bien, todo ok. No entiendo por qué te preocupas si yo estoy acá. Yo estoy acá, estoy tranquilo, con una sonrisa. O sea, eso te evidencia una frialdad total, emocional, un vacío emocional y una ausencia de culpa tremenda. Que una persona del 97% a las que llamamos normales, según criterio estadístico, no lo puede tener. Claro. Porque se verían vestigios, aunque fueran pequeños, de arrepentimiento, de temor a ser capturado. Me imagino un estado, aunque sea de parálisis. De parálisis o de nervios totales, de estar paralizado. Exacto. Y temblando, no sé. Sí. Es muy difícil de imaginar un hecho así, pero no yéndose a dormir una siesta, es muy descabellado. Y sacándose una foto y contestando con esa frialdad, sí, ¿no? Y sonriente en la foto, levantando el dedo. Entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención. Otro hecho, bueno, eso habla de ausencia total de culpa, que es una de las características de escritores de psicopatía más fuertes, ¿no? Y hay una clave también en eso, ¿no? Él en un momento de ese chat dice, fui el último que la vi. Bueno, me llevaste a un tema que es apasionante y es típico de la psicopatía, que es el aspecto lúdico que tienen todos los psicópatas. O sea, él apuesta, ¿sí? O sea, redobla la apuesta, sabe, porque se sabe sospechado, porque tenía 3 denuncias, por el mensaje que le cursó la amiga, por intuición propia de que la policía siempre sospecha a las parejas, ¿no? Y más cuando hay un incidente de este tipo. Y sin embargo, él le dice, vamos a buscarla. Primero le decía, estaba muy preocupado, vamos a buscarla, tenemos que hacer algo. O sea, estaba buscando a alguien que él ya sabía que no iba a aparecer por sus propios medios y que sabía dónde estaba enterrada. Y lo más increíble de todo esto es lo que tú decís. Y ahí se ve otra característica, otro rasgo psicopático, que es el aspecto lúdico. Que es esa necesidad que tienen todos los psicópatas en el afán de obtener adrenalina, ¿sí?, de jugar caminando por la cornisa, siempre al límite. Porque al decir, creo que fui el último que la vi, está diciendo prácticamente, soy el sospechoso número 1, y no solamente por mis antecedentes. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí uno ve falta totalmente de empatía, cosificación máxima, porque, a ver, era su pareja, ¿sí? Confesó que la mató y después la dejó tirada ahí. Y que está hablando con una persona en ese preciso momento que está totalmente desesperada y que no paraba de hacerle preguntas. Exacto, ¿no? Y que era su amiga, que estaba desesperada, y él no tuvo compasión, no tuvo esa empatía de decirle, mirá, Isabela, no sé qué le podría haber dicho, pero, o sea, él seguía y todavía aumentaba la apuesta. Creo que fue el último que la vi. Claro. Entonces, hay muchos rasgos psicopáticos, y ahora la pregunta del millón es, Katy, ¿sí? Con este perfil, ¿verdad? ¿Cómo es posible, ¿sí? ¿Cómo es posible que, por lo que también ha circulado como trascendidos de prensa, no se le hubiera realizado a este chico una evaluación de riesgo? Que eso es algo que es de precepto. Escuchando las... ¿En qué consiste la evaluación de riesgo? Perdón, sí, está bueno que me lo preguntes. La evaluación de riesgo es, mira, cuando una persona
una mujer sobre todo presenta una denuncia, lo que el juez dispone es que el equipo técnico asesor del juez, que está generalmente compuesto por un psicólogo y un asistente social, o a veces psicólogo, psiquiatra y asistente social, entrevisten tanto al denunciante como al denunciado, y que en base a esa reunión, ¿sí?, ellos elaboren un informe que se lo elevan al juez y le dicen: mire, según nuestro saber y entender, esta persona tiene un nivel bajo, medio o alto, ¿sí?, de riesgo. En este caso, evidentemente, al no realizarse, y esto lo digo por lo que se reiteró en la prensa, ¿no? No he visto el expediente, que no se habría realizado esa medición de riesgo, obviamente hubo una omisión de parte de la sede. Y el segundo punto que yo me planteo es: imaginemos que esta situación de evaluación de riesgo se hubiera realizado. Ahora la pregunta es de sentido común. Si los evaluadores no conocen sobre la psicopatía, psicopatía cotidiana, ¿es posible detectarla? ¿Y por qué planteo esto? Porque nuevamente es un llamado, un tirón de orejas, un llamado de atención al Poder Judicial. Por favor. El punto de vista de la psicología, ¿no? Que va a detectar primero la psicopatía. Por ejemplo, dentro del grupo de profesionales de los que estábamos hablando, el especializado es el psicólogo, ¿no? El que puede detectar mejor. Mira, es que esa es una gran pregunta, Katy, porque te digo, en el vivo que hicimos la semana pasada con María José, la psicóloga, ella me decía: bueno, Sole, a ver, instruínos, porque tú sos la que estás capacitada. Entonces yo le dije, todo se dio en el vivo: bueno, Majo, pero la psicóloga sos tú. Y me dice: sí, pero ¿sabes qué pasa? Que de psicopatía en facultad de psicología no se habla. ¿Ah, no? No, hablan del antisocial, ¿sí? Que está alejado de igual, ¿no? Pero el antisocial no tiene punto de comparación con lo que es el psicópata. El antisocial sí es una persona que tiene conductas disruptivas, que puede atentar y que puede ser sumamente dañino contra la sociedad, pero es más bien producto de lo que pasó a lo largo de su vida, y además de eso tiene capacidad de tener empatía con sus allegados, tiene capacidad de tener sentimientos. El psicópata es absolutamente una serpiente. Casi no tiene puntos de encuentro, ¿no? No tiene punto de comparación. Claro. Entonces, y me pasa, por ejemplo, ahora me escribieron que tengo pendiente la respuesta de una asociación de psicólogos de Argentina para pedirme tener una entrevista, hacer un vivo. Y entonces yo les digo: pero ¿cómo puede ser que psicólogos me pregunten a mí, que soy abogada? Claro. Y ellos me dicen: fácil, por eso, porque estamos preparados para detectar al antisocial, pero el psicópata, y más el psicópata cotidiano, no tenemos la menor idea. Entonces ahí estamos en graves problemas. Fallando a todo nivel. Estamos fallando a todo nivel, ¿sí? Y es más, te digo, con un señor que estoy asesorando, que es un médico con una especialidad que vive en Barcelona, que bueno, que fue víctima de varias denuncias falsas, logró probarlas en su contra de parte de su exmujer para alejarlo de los hijos, y él me consultaba y me decía: bueno, ¿podrás asesorar a mi equipo de abogados y incluso de psicólogos para ver a dónde hay que apuntar y qué es lo que hay que ver? Porque no tienen ni idea de lo que es la psicopatía. Entonces, para llamar a la reflexión es lo siguiente: ¿cómo vos vas a detectar una problemática tan grave y tan seria y tan riesgosa, ¿sí? Que no es una enfermedad, que es un modo de ser, que es una personalidad? ¿Cómo la vas a detectar si vos en tu mente no tenés los conceptos? Es que ni siquiera, claro, no sabes que existe. Si no sabes que existe. Hay algo que se llama psicopatía, pero bueno. Exacto. Y que creo que el error que tenemos en general es que creemos que es un porcentaje mínimo de la población y por eso no se estudia. Porque si no, no entiendo por qué no se estudia. Sí.
realmente es que es un misterio, porque además bibliografía hay, investigadores hay. Hubo investigadores de muchos años atrás que ya hablaban manía sin locura. Claro. ¿Verdad? O sea, eran personas que sí eran conscientes de lo que hacían, pero no tenían delirios. Bueno, ese es el psicópata. No están locos, no tienen ningún trastorno. Son así, pero tienen una naturaleza que es predatoria. El psicópata es el depredador de su propia especie. ¿A qué punto se llegará y a qué punto? Y no es una, digamos, una similitud obra de mi persona, sino que hay un par de autores muy conocidos, el doctor Robert Hare y Babiak, ambos creo que son canadienses, creo que los dos son canadienses, que escribieron un libro, lamentablemente no está en español, pero que se llama Serpientes de Traje, claro, que analizan la presencia del psicópata cotidiano en el ámbito laboral. Que aparte ya sabemos que el traje por el hecho del poder, ¿no? Exactamente. Relacionado al poder, que son bastante afines a eso. Exactamente, porque acuérdense que la médula de la psicopatía corre, ¿sí?, tras el poder. Y en este caso de esta nena, yo lo que creo, pero abstrayéndonos del caso concreto, sino tratando de sembrar una semilla y buscando que la gente se forme. Sí. A ver, es muy fácil reconocer al psicópata forense, esto es aquel que ha transgredido la ley penal y que por tanto ha matado, ha descuartizado, ha canibalizado. Eso no tiene gran dificultad. Una vez que psiquiátricamente se hace el descarte de que esa persona tiene una enfermedad mental, la única posibilidad es que sea un psicópata. O sea, es que estoy pensando como muy afín a las letras del término mismo psicopatía, ¿no? A ver. Si yo pienso en el sufijo de la palabra, como cualquier, tal vez estudiante, o no, digo, pero si el sufijo es patía, ¿no está relacionado con una patología, como por ejemplo como la cardiopatía? Exacto. O sea, en realidad, el error no está en pensarlo en que es una enfermedad. Claro, es que lo pensemos ahí, aparte de psicopatía, sí, o sea, enfermedad de la psique. Exacto, es que vos sabés que incluso con un rector de una universidad que estuve hablando, sí, un tipo hiperculto, y él me decía lo mismo que me decís vos, Katy. Me decía, bueno, si no es una enfermedad, ¿por qué lo llaman psicopatía? Y le digo, bueno, a ver, yo coincido, habría que buscarle un nuevo término, pero podrá entenderme que yo no puedo ir contra años de escuelas ya establecidas, no claro, lo puedo inventar. Quizás sea una cosa que ayude el hecho de redefinir el término, de buscar algún término, claro, ¿sí?, que subsuma lo que actualmente se conoce como psicopatía, dejando de lado la parte que lleva a la confusión con la patología. Exacto. Coincido plenamente contigo, Katy, y creo que eso es uno de los problemas que sin tanta urgencia hay que ir afrontando. Claro, ni que hablar. Mismo en el término se me ocurrió que estaba ahí como el germencito de decir, bueno, pero decimos que no hablamos de patología, pero en la misma palabra está definido. Exacto. Entonces ahí es como que se genera tal vez la confusión. Muy bien, bueno, esa era una de las dudas entonces sí, por parte de la gente que iba mandando preguntas, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué lo definíamos a este muchacho como un psicópata? Como un psicópata. A mí otra de las cosas que me llamó la atención, más allá de los... Y ya gracias a la columna también, ¿no? Qué que hablar. Lindo. Al mirar los chats, o sea, fue lo primero que se me ocurrió. Ahora, lo segundo fue la forma en que estaba parado fuera del juzgado. Ah. ¿Viste el perfil? ¿Cómo estaba la soberbia? Sí. No tenía ninguna postura de decir de arrepentimiento, de sometimiento, nada, ningún vestigio de pena, de lástima, nada. Él estaba ahí haciendo erguido, lo que tenía que hacer. Y eso es bien propio del psicópata. El psicópata, cuando actúa conforme a sus propias leyes, que no necesariamente coinciden con las leyes de comunes o con los códigos comunes de la sociedad, él no tiene nada que reprocharse. Y de hecho yo leí que, no sé si fue que filtró la fiscalía o
o quién, que están en los diarios, lo pueden ver, que decía que algo que había llamado la atención poderosamente en esa audiencia era que este chico en ningún momento mostró ningún vestigio de arrepentimiento, ni solicitud de disculpas a los familiares. Más que estamos hablando también de justamente de un chico de 17 años, ¿no? Qué prospecto, ¿no? Y que con 27 años va a estar en la calle nuevamente. Va a estar en la calle nuevamente. ¿Y qué ocurre? Esto es tremendo, ¿no? Porque seguramente en la ignorancia sobre la psicopatía, los equipos técnicos, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que está absolutamente desaconsejado por los mejores estudiosos de la psicopatía. ¿Qué es? Tratar de rehabilitarlo, tratar de que se convierta en un buen chico, tratar de que pueda revincularse y resocializarse. Es que incluso la ley, o sea... Lo impone. Sí, lo impone. Tiene 17 años, va para INISA, que es un centro de reclusión para adolescentes. Sin embargo, toda la pena, o sea, los 10 años tienen que ser en INISA. O sea que va a estar compartiendo un espacio con menores infractores y él teniendo 20 y tantos años. 20 y tantos años, sí. Eso me parece gravísimo. Totalmente. Es que eso es de las cosas increíbles, ¿no? De este país. Y lo más triste es que el enfoque, por lo que he escuchado que se le va a dar, es tratar de rehabilitarlo. El punto es que tú tenés que tener en cuenta que se puede rehabilitar a alguien que quiere ser rehabilitado, alguien que tiene una patología, alguien que solicita ayuda. Pero alguien que se cree el mismísimo Dios, con derecho a imponer sus propios códigos sobre los códigos comunes, no es rehabilitable. Y pasan estos casos, como por ejemplo ahora estaba leyendo un libro que me traje de Argentina hace poco, que es sobre el caso de Micaela, que después hicieron una ley de una chica de Entre Ríos que fue asesinada por un degenerado de estos, psicópata y además perverso. ¿Qué ocurrió? El equipo técnico, en el caso de Micaela, informó al juez y le dijo, no, este señor no está en condiciones de que usted le dé la libertad anticipada. ¿Sí? Pero el juez entendió que sí, como no son vinculantes, le dio la libertad. Salió ese fin de semana, se llevó una víctima y mató a esta chica. Y bueno, después todo un lío, incluso lo sometieron a un jury, como le llaman en Argentina, al juez, y bueno, es historia pasó, de otro costal. La vida no la devuelve. Pero el tema es que la vida no la devuelve nadie. Claro. ¿Y qué ocurre? Pretender rehabilitar a un psicópata, ¿sí?, es una meta imposible. Está demostrado y desaconsejado, y en eso coinciden todas las escuelas, ¿sí?, solamente hay que sentarse y leer, de que el psicópata cuando va a una terapia, va porque sabe que si concurre a esa terapia y simula que quiere mejorar, simula que quiere aprender a ser un poco de mejor persona, eso va a favorecer que se expidan sobre sí mismo informes más favorables a la hora de que le concedan la libertad. Claro. Y por eso lo hacen. Manipular al sistema mismo, porque ni siquiera el psicólogo. Se ríen del sistema, claro. Exacto, no es al psicólogo, es al sistema mismo. Y hay muchos casos. En Argentina está lleno. Totalmente. Entonces es muy grave eso. Es difícil, porque la solución realmente no la tenemos. Una vez le preguntaron a Ger, que es el psiquiatra, psicólogo canadiense que estudió muchísimo, súper reputado en las cárceles de Canadá, lo que es la psicopatía, sobre todo la psicopatía forense, y le dijeron, bueno, ¿y qué hacer con estas personas? Porque no son rehabilitables, no cambian, son las personalidades más rígidas y más firmes que existen. ¿Qué hacemos? Y es muy duro lo que voy a decir, pero lo dijo él, ¿no? Él dice, bueno, construir cárceles con cementerios detrás. Claro. Claro, no estaba diciendo cárceles para matarlos. No, sino, en absoluto. O sea, lo van a hacer entre ellos. Exacto. Que entren y que no salgan. Porque, a ver, el psicópata tiene en sí mismo, en su esencia, en su naturaleza, ¿sí?, una peligrosidad, que es una palabra que espanta a los penalistas, pero cuando se trata de psicopatías
existe, que es intrínseca a su naturaleza. Es lo mismo que vos te fascines con una pitón, la lleves a tu casa y pretendas que por más que la mimes, le des comida, el bicho no vaya a querer comerte más tarde o más temprano. Y con los psicópatas pasa eso. Claro. Sobre todo con los psicópatas cuando transgreden la ley penal. Y en el caso de este chico, por ejemplo, por buena conducta, ¿puede llegar a salir? ¿Cómo es la ley en ese caso? Mira, por lo que tengo entendido, ahora van a pedir la acusación formal de él por el delito de feminicidio especialmente agravado por el vínculo, una pena máxima de 10 años, la fiscalía, y por lo que sé, cumpliendo 2/3 de la pena, estaría en condiciones de comenzar a tener alguna salida temporal, transitoria. Wow. Lo que debe ser también, me imagino que va a haber estudios al respecto sobre el encierro de ese psicópata, ¿no? Todo lo que puede estar maquinando durante el encierro, y por eso, porque me quedé pensando en el caso de Argentina con Micaela, ¿no? Sí. El salir directamente y cometer un homicidio. Es que ahí eso se explica, ¿sabes por qué, Katy? Por las necesidades especiales que tienen los psicópatas. O sea, la necesidad especial es aquella no compartida con la persona común, pero es una necesidad que lo impele al psicópata a actuar, porque el psicópata es un ser de acción. Y si la necesidad especial del psicópata, como en el caso del asesino de Micaela, es violentar sexualmente a una persona, ¿no? Y después quitarle la vida como acto de poder supremo, cuando sale, es altamente probable que lo vuelva a hacer. Sí. Porque su necesidad es más fuerte, es más incontrolable, ¿sí?, de lo que una persona común pueda entender. Ni que hablar. Bueno, ¿y te mandaron alguna otra consulta al respecto del caso? Por ejemplo, otra consulta que las personas me decían es, ¿por qué el sistema no profundizó un poco más en este caso con el tipo de denuncias que había? Y yo creo que, por un lado, es porque se relativizan los conflictos entre los menores, ¿sí? Claro, porque se crea... Ocúpense los padres, patria potestad, exacto, que los lleven a un buen vínculo, ¿no? Que lo incentiven un buen vínculo, algo así se estuvo diciendo. Algo de eso, cuando un hijo psicópata es el peor calvario que te puede tocar. Y ojo, puede ser el mejor padre o madre del mundo y no sirve de nada. Y hay muchos ejemplos de esos, de niños que han sido criados con amor, no les ha faltado nada, caso Robleo Pucho en Argentina, y que se transforman en monstruos, y que los padres literalmente no pueden con ellos. Claro. ¿Verdad? Sí, los padres no han salido a hablar del chico. No, es que debe ser muy difícil porque esa familia también debe estar destruida, ¿no? Y sí. Sin duda alguna. Hay que hablar. Entonces yo creo que, por un lado, el sistema creo que relativiza un poco lo que son los problemas entre menores de edad. Por otro lado, la ignorancia respecto a la psicopatía que existe y que, que son lobos disfrazados de cordero, ¿no? Muy afables, pero que encierran el peligro dentro de sí mismos. Y el otro punto, y que sé que con esto voy a generar controversia, pero me encanta, es el hecho de que el sistema, todos lo dicen, está colapsado. El sistema de familia especializada en Montevideo que se dedica, y en el interior también, los juzgados que se dedican a la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Están colapsados, están desbordados. Ahora bien, yo digo, ¿a nadie se le ha ocurrido preguntarse por qué están colapsados? ¿Por qué no empezamos a investigar seriamente la existencia de las falsas denuncias? Porque, ¿qué pasa? Ese mismo espacio que le ocupa a un juez atender a una persona que no es víctima, pero que usa la ley para simular ser víctima y obtener un beneficio, como por ejemplo echar a la pareja de la casa, ¿sí? ¿Verdad? Ese mismo tiempo que se ocupa por el juez y por el equipo técnico asesor, ¿sí?, es un tiempo que se le resta a las verdaderas víctimas, a las que sí deben necesariamente ser protegidas.
Lo que estás diciendo, Soledad, entonces, es que es un porcentaje alto el de denuncias falsas. No, mira, al no tener un observatorio, al no tener Claro, no tenemos los datos. Parámetros de medición, no tenemos datos. Pero así te digo, solo por olfato, por lo que conozco de casos cercanos de gente que me conecta, hay un abuso muy importante del sistema. Y eso, paradójicamente, se complementa con el hecho de que las personas que son realmente violentadas, pero te digo violentadas en todas sus áreas, en todos sus derechos, como tienen pavor real, no denuncian. Claro. Entonces digo, a ver, ¿es justo dar el mismo tratamiento a una denuncia que claramente es falsa? ¿Sí? Para desatender a una persona más allá de su sexo, que sea hombre o mujer, que está realmente siendo utilizado. Yo he visto cada aberraciones. Por ejemplo, un caso en Venganza, una mujer tuvo el tupé de ir a un juzgado de familia especializada acá en Montevideo a decir que su ex la estaba acosando, y como prueba agregó un mensaje de texto en el que el hombre hablaban algo así del tema de los hijos, y él le puso, ok, guapa, pero como cortesía. Pues me decía, irónica. Bueno, exacto, y él me decía, bueno, y también para reina, calmarla, para serenar un poco las aguas, como una cortesía, ok, guapa. Se tomó el trabajo de imprimir eso, ir a un juzgado, y eso ameritó que se tuviera que desplegar todo el sistema judicial, que tuviera que haber una audiencia, que la señora se sintiera la estrella, ¿sí? Que al hombre lo sometían a equipos técnicos, que tuviera que esperar abajo con los golpeadores verdaderos, había gente con pulseras, ¿no? O sea, gente peligrosa. Expuesto. Entonces digo, a ver, vamos a pensar. Acá la prioridad tienen que ser las víctimas reales. ¿En qué invertimos la energía, no? Y mismo los recursos finitos que tenemos. Porque además yo pienso, los jueces son personas comunes y corrientes. Y deben de estar, me pongo en el lugar de ellos, desbordados, hartos con lo que son las denuncias. Muy pocas veces no respaldado por cuerpos técnicos, por equipos técnicos que estudien los casos realmente para determinar si es una denuncia falsa o no. Exacto, sí. Ahí está. Con muy poco. Porque además acá tenemos otro gran problema, que es que hay equipos técnicos que para sacarse el sombrero porque son de lujo, excelente, y hacen lo mejor que pueden. Pero hay otros que ven todo con una perspectiva de género. ¿Ah? Y viendo eso... ¿Y eso ha entorpecido? Y sí, claro. Porque si yo parto de la idea de que estamos en un mundo patriarcal, que el hombre abusa de su poder, que el hombre es malo, solo por ser hombre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando viene una mujer a hacer una denuncia, por más que la denuncia, como en este caso, me dijo guapa, sea ridícula, ¿qué crees que pasó? El informe fue favorable a esta señora. Obviamente dio un riesgo bajísimo. Pero el mal momento se pasó, el tiempo el equipo técnico lo perdió y el juez tuvo media tarde en ese baile. Es que me estoy imaginando todo el panorama, inclusive para preguntarte si se ve agravado esto, si la jueza es mujer, ¿no? Con ese perfil de igualdad de género, ¿no? ¿Cómo se puede haber agravado ese tema en realidad? Y cómo pueden abusar las dos en esa falsa empatía, ¿no? Que se convierte en una hipocresía social. Exacto. ¿No? Sí, en una identificación. Mirá, siempre hay que hacer la distinción porque hay jueces, mujeres que son excelentes y que no las mueve nada. Claro. Pero hay algunos que no son tan así, claro, ¿verdad? Y que se identifican. Y no hay que olvidarse que ante la ley la única diferencia admisible, al menos en Uruguay, es la derivada de los talentos y de las virtudes. Claro. No la derivada del sexo o del género. Claro. ¿Verdad? Entonces eso está es muy importante. Empañada por la igualdad de género, ¿no? Exacto. Mal llamada igualdad de género porque en realidad no persigue igualdad de género. No, persigue la supremacía femenina por encima, ¿sí?,
de otros ciudadanos con iguales derechos que son los hombres. Y a ver, no estoy diciendo que no haya hombres malos, sí que los hay, y por favor, el castigo máximo lo merecen cuando son violentos, cuando agreden, cuando dañan. Nadie discute eso. Y a esas mujeres hay que ayudarlas. Y es más, por esas mujeres que realmente son víctimas, lo que correspondería sería hilar más fino y empezar a distinguir lo verdadero de lo falso. Claro. Para poder darles recursos más amplios a esas personas que realmente necesitan y que sufren, que al día de hoy son recursos compartidos entre esas personas sufrientes y oportunistas que van y se valen del sistema para perseguir fines espurios. Es muy disruptivo todo lo que estamos diciendo. Sí. Y no se dice en los grandes medios de comunicación tampoco. Están no como todos respaldando o con miedo a esa manipulación que existe, en definitiva, del propio sistema. Exacto. Sí, es totalmente disruptivo. Qué triste. Pero la verdad, padece, pero no perece. Uh-huh. Totalmente. Y tarde o temprano siempre sale a la luz. Uh-huh. Y yo lo que siempre digo es a aquellas personas que se aferran a la perspectiva de género, no olviden que tienen un padre, uh-huh, que pueden tener hermanos, pueden tener hijos, y que posiblemente, ¿sí?, con este criterio tan amplio de que por el solo hecho de ser mujer denuncias, sí, estás eximido de todo y tenés razón en todo, uh-huh, el día de mañana te puede pegar en lo que más te duele, en un hijo, en un que hermano. le toque vivir a tu hijo o a tu hermano. Y quizás sea la enseñanza que estas personas fanatizadas necesitan recibir para volver a poner la balanza en un rango de estabilidad. Uh-huh. Porque acá no puede haber mujeres más valiosas que hombres, ni hombres más valiosos que mujeres. Lo que hay que tutelar es la dignidad del ser humano con independencia de su sexo. Está todo podrido, ¿eh? Está todo podrido. Ay, bueno, voy a saludar a Claudita por acá que nos manda un mensaje. Dice, las estoy escuchando muy atenta como siempre. Según la experiencia de mi trabajo, un 95% de las denuncias que recibimos son falsas. ¿En dónde trabajás, Claudita? Que me muero. Nos llenan de denuncias ridículas y por cada 10 estupideces, una solamente es violencia. Total, sí. Pues vos lo vivís de cerca también, en realidad. Yo también lo veo de cerca, no, el trabajo el trabajo de campo lo realizan colegas, porque a mí me gusta mucho la investigación, el estudio, el asesoramiento, pero son denuncias que realmente no tienen sustento. Yo además digo, qué poca dignidad, qué falta de vergüenza hay que tener para ir con un mensaje ridículo de texto a decirle a un juez que está para proteger derechos de mujeres realmente violentadas, y decirle, ay, mi ex me está acosando porque me dijo guapa. También ahí yo creo que corre el hecho de que el juez le diga, no, mire señora, usted está abusando, ¿no? Usted se está riendo del sistema. Claro, qué fuerte. Es todo tan ridículo, ridículo lo que vivimos. Absurdo. Uh-huh. Y que muchas veces son mujeres despechadas. Obviamente. No, que si el tipo justo está empezando otra relación o la dejó o lo que sea. Esas coincidencias no las ven. O por sacarle dinero también, ¿no? Obviamente. Dinero, quedarse con el desalojo express, como yo lo llamo. Más si tienen hijos, lo sacan de la casa y bye, adiós. Por mucho tiempo. Sí, porque es muy difícil que se saque a la mamá de al lado de los hijos. Eso es... En la medida que tiene la tenencia es... Imposible, incluso aunque la casa esté a nombre del hombre. Y ahí las manipuladoras y con perfil psicopático. Bueno, y esa es la conexión que yo digo, lo estoy estudiando, y es lo siguiente: para hacer una denuncia que tú sabes que va a tener esas consecuencias nefastas para alguien que sabes que no es culpable. No me estoy refiriendo a los casos en que sí hay un violento. Sí, eso no me nunca estoy refiriendo. Lo cuestionamos, claro. ¿Qué puede haber dentro de esa mujer? ¿Qué puede existir que todo sea válido? Evidentemente, tiene características psicopáticas. De maldad tremenda, tiene, psicopatía. La maldad, tiene ausencia de empatía, cosifica al otro,
utiliza el sistema en su propio beneficio, carece de remordimientos, manipulación, actuación, seducción. Conoce las reglas y las normas para usarlas a su favor. Exacto. ¿Cuánto aprendemos, Soledad? Ay, qué lindo. Es tremendo. Mucha gente acá mandando mensajes y saludando y escuchando atentamente todo lo que estamos diciendo. Como siempre les decimos, nuestra columna queda subida en YouTube, queda en Spotify y luego también subimos algún videito por ahí por las redes sociales. Claro. ¿Cómo te seguimos, Soledad? Es @psicopatía.en.uruguay. Mira, Claudia nos acota. Trabajamos con denuncias de violencia entre funcionarios y familiares o funcionarios y ciudadanos en general de un ministerio. Pero me guardo de decir cuál es. Sí. Gracias, Claudia, pero ya nos das un panorama de lo que está viviendo también ella de cerca, viviendo. ¿no? Sí, sí. Es un dato importante. Es que, a ver, es una realidad. Si no se la quiere ver, bueno, es un problema de miopía de la persona que lo niega. Pero si somos personas que honramos la verdad, la realidad, hay que asumir. Y a mí me duele profundamente porque personas que sí sufren están siendo privadas de tiempo, de la dedicación, del cariño, de toda esa contención que realmente necesitan y merecen. Es que si justamente desde acá intentamos visualizar todos estos temas es porque nos duele de la forma que se está llevando adelante estas injusticias, no por ir en contra de un género determinado, ni por una ideología, sino porque en realidad sí creemos en la igualdad de género. Exacto. Y en la verdadera. En la verdadera. Y que la ley sea pareja para todo el mundo. Exacto. Saludamos a Fabiana también, que dice muchas veces son asesoradas por sus abogados quienes las encaminan a las denuncias. Sí, totalmente. Obviamente el 99%, dice Claudia, de las denuncias son de mujeres contra hombres. Sí, claro. Tremendo. Sí. Ay, Soledad, es tremendo. Hoy estuvimos bravas. Estuvimos bravas. Picantes. Pero totalmente. Me encanta que sea así sea porque es la forma de visualizar estas cosas. Exacto, sí. Muchísimas gracias. Por favor, un placer, un gusto, Katy, contenta de estar acá de vuelta, porque no es lo mismo de la casa o del estudio. Sí, o sea, el cara a cara no lo robamos por nada. No. Así que bueno, un gusto y que tengan todos un bendecido día. Nosotros nos vamos también porque estamos en las 13:11. Facu Casina en controles, Catherine Velázquez quien los estuvo acompañando. Esténse atentos, vamos a estar subiendo todo en el correr de estas horas. Muy buen día para todos y nos reencontramos. Chau, chau. Chau, chau.